Perfecto, tenemos media horita para hablar con la señorita Victoria Herranz. ¿Qué haces, Vicky? Buen día, ¿Todo buen bien? día, muy bien, por ¿Cómo suerte. andamos? Bien, en esta mañanita nevada fueguina, la verdad que contenta de ¿Cayó un que... poquito de nieve? Sí, cayó un poquito. Yo vi algo por la ventanita, me pareció, pero estaba como muy finito, ¿o no? Sí, todavía no el frío necesario, pero de a poquito se va Ya está. tiñendo de blanco. Ya viene, está bien. Le decía hoy temprano a nuestra querida audiencia que venís hoy porque es una despedida de la Vicky de cuerpo presente, porque te vas de viaje. Me voy de viaje unos meses. 2, 3 meses. Sí, alrededor de 2, 3 meses, pero bueno, me van a poder ver... En realidad la audiencia siempre me ve en este formato. La verdad que sí, es más... El resto del cuerpo es el equipo de la radio, sí, pero... Sí, somos nosotros en realidad. Así que lo programaremos para hacer por videollamada. Por videollamada, sí. Vas a estar a 4 horas. 5 horas de diferencia 5, okay. horaria, pero bueno, la verdad que va a ser de tarde allá. Ya es de tarde, claro. Sí, por suerte, cierto. No de madrugada. Está bien, bueno, genial. Así que la idea de que vinieras hoy, bueno, era por eso, porque te vas hoy a la tarde. Me voy ahora en un par de horas, pero bueno, no quería dejar de venir a la radio y dejar de charlar un poquito de cuestiones antárticas. Buenísimo. ¿Y hoy entonces de qué en particular? Hoy vamos a charlar un poco sobre trabajos en Antártida, pero le vamos a dar una vuelta de rosca y vamos a charlar un poco sobre trabajos un poco más insólitos, podríamos llegar a decir. Claro, porque por lo menos, no sé si todos se hacen la misma idea, pero yo lo único que pienso de la Antártida es investigación científica y 2 docentes. Bueno, y militares. Eso solamente... Su trabajo es ser militar. Claro, sí, brindar logística. Logística, claro. El tema de los docentes es solamente para Argentina porque somos el único país que tiene una escuela en Antártida. Ahí va, es cierto. Anteriormente también Chile tenía uno en lo que se llama hoy en día Villa Las Estrellas, en donde de alguna forma también tenían ese formato familiar que tenemos nosotros, pero después dejó de ir a vivir, digamos, las familias o de desarrollarse esa población, podríamos decir, que igualmente va rotando todos los años. Claro. Pero bueno, en general, como vos decías, tenemos ciencia, donde podemos ver a biólogos, glaciólogos, geólogos, paleontólogos, oceanógrafos, siempre voy a decir oceanógrafos y oceanógrafas, ¿no? Personas que estudian la disciplina de la oceanografía, físicos, químicos, meteorólogos y demás, lo que tiene que ver con lo que se denominan como ciencias de la Tierra, podríamos decir, o ciencias biológicas. Claro. Después tenemos, como vos bien decías, todo el apoyo logístico, porque en Antártida podemos tener presencia militar siempre y cuando sea en formato de asistencia logística y no en formato de despliegue militar. Son dos cosas diferentes. Fines pacíficos. Exacto, con fines pacíficos. Sí. Entonces tenemos obviamente la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. Llevan provisiones, ese tipo de cosas. Sí, más que nada provisiones. Compartimos un par de imágenes con la producción para que vayamos viendo un poquito cómo es esto de laburar en Antártida. Pero bueno, más allá de esto que conocemos como los trabajos tradicionales, también obviamente tenemos roles cotidianas como de cocina, de medicina, algún otro tipo de personal de apoyo y de asistencia. Claro, la persona que cocina, por ejemplo, no sé, en Marambio, ¿es integrante de las Fuerzas Armadas o es...? En general forma parte del Cocoantar porque todas esas tareas logísticas están garantizadas por el Cocoantar, pero también hay unos días como especiales, se los conoce como los sábados de pizzas, en donde en general cocinan otros miembros también de la dotación, como se llaman los equipos que pero están en alguien tiene la tarea diaria en general de cocinar, pero es la más importante. Pensemos que las personas bien alimentadas es civil. No. El Cocoantar es el Comando Conjunto Antártico, integrado por las 3 Fuerzas Armadas de nuestro país. Perfecto, no es civil. Que van coordinando entre sí. Anteriormente era distinto y cada una de las fuerzas tenía determinadas bases. Claro. En cambio ahora es un trabajo coordinado entre las 3 fuerzas que se articula después con Cancillería, donde está alojada la DNA y el Instituto Antártico Argentino. Y acá me gustaría hacer como un paréntesis y mencionar algo que tal vez era más de la columna de abril, pero no lo quiero dejar de mencionar porque esta columna se va adaptando a las efemérides, como en este caso, bueno, el Día del Animal, el Día del Trabajo, pero también es sobre Antártida. Así que no quería dejar de mencionar que el 17 de abril se conmemoraron 85 años casi, 84 años del Instituto Antártico Argentino. Perdón, 74 años del Instituto Antártico Argentino. Bueno. Es el primer instituto antártico a nivel global. Lo creó la Argentina justamente al regreso de la expedición de quien fuera el coronel Hernán Pujato, el gran impulsor del despliegue argentino en Antártida. Lo creó Perón durante su presidencia como un reconocimiento a todo el empuje que había tenido Pujato
para poder orquestar ese despliegue de Argentina en la Antártida, que había empezado la Comisión Nacional del Antártico en el 46 y 5 años después ya teníamos el primer instituto antártico a nivel mundial, desde el cual se empezaron a articular y gestionar todo lo que tiene que ver con las investigaciones en la Antártida. Así que no quería dejar de decirlo que ya podrían salir de la capital federal y mudarse a la Tierra del Fuego. Bueno, ese es un dato muy casual. De las 5 ciudades puertas de entrada a la Antártida, tenemos obviamente Ushuaia, Punta Arenas, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Christchurch en Nueva Zelanda y Hobart en Australia. De esas 5 ciudades que son las que están más cerca, sí. Ushuaia es la que está más cerca, claro. Y es la única que no tiene el Instituto Antártico en esa ciudad, así que... No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que hay un grupo de burócratas muy cómodos en la transporte, temperatura y subsidios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no tienen ganas de mudarse. Mira, en realidad el instituto está ubicado en la UNSAM, en la Universidad de San Martín. En San Martín, porque sí, el edificio histórico del Aires, instituto realidad, se remató durante la presidencia de Mauricio Macri, pero era en el edificio histórico del Instituto Antártico Argentino y están alojados en el campus. Sí. Yo tenía el dato de que, las malas lenguas, de que algunos amigos de Peña era el... Sí, Peña. Marcos Peña, una inmobiliaria de los amigos de Marcos Peña, ganó el remate. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como decías recién. Pero bueno, me pareció interesante mencionarlo porque siempre hablamos de cómo Argentina es pionera en Antártida e incluso con la creación de este instituto también es una forma de sentar precedente y sobre todo de ir marcando la hoja de ruta. Claro, ya tendría que estar acá. Así que bueno, charlábamos de los diferentes oficios. Ya hemos conversado en esta columna sobre el médico que se operó solo. Capo. Pusimos una foto un poco más amable que la que se convirtió después en sticker de esta hermosa radio. Sí. Que habíamos comentado que se sacó el apéndice él mismo en una base de la Unión Soviética en el año 1961 y ahí comienza este tipo de restricciones. Podríamos decir que si vas a una base a pasar todo el año y no tiene forma de hacer una evacuación aérea, tenés que hacerte una apendicectomía. Bueno, sobrevivió este joven doctor operándose a sí mismo y también tenemos otro tipo de tareas, tal vez no tan extremas como en este caso la del doctor. Tenemos, por ejemplo, peluquería, que es un rubro que uno diría, ¿para qué? En general hay uno de la dotación que se le da con mayor facilidad y se termina encargando de cortar el pelo, pero también pusimos la foto de una estilista que trabaja en la base McMurdo de Estados Unidos, en el Mar de Ross, que es una de las que tiene una población más grande, son 1.500 personas que residen en McMurdo, y ella hace 5 años que se armó un pequeño salón ahí para cortar el pelo. O sea, va a la Antártida, le corta el pelo a los yanquis y se vuelve. Sí. Durante un periodo determinado, puede ser un año, puede ser la temporada estival y demás. Pero también, ¿por qué es importante este tipo de roles? Porque después lo vamos a ver con los otros oficios. No solo es complejo en términos físicos ir a pasar una temporada a la Antártida o ir a pasar todo el año a la Antártida, sino también en términos psicológicos. Entonces, cortarse el pelo, afeitarse, arreglarse, tener la ropa limpia y... Es seguir siendo ciudadano de este mundo. Exacto, seguir teniendo esas condiciones de ser social que de alguna forma nos mantienen a flote. La otra vuelta conversábamos también como en diferentes naufragios o sucesos que podrían haber sido catastróficos, era muy importante mantener alto el espíritu de quienes estaban atravesando esos periplos. Una pregunta que tal vez sea una pelotudez, pero no hay un protocolo para el largo del pelo en Antártida, ¿o sí? No, no hay. Okay. Entiendo que no. Obviamente, cuando en otro momento lo que es las Fuerzas Armadas sí tienen diferentes protocolos estéticos, sí, pero no para en investigadores. En la Antártida o en Misiones tienen ese protocolo. No, si tenés rastas también podés ir, podríamos decir, a la Antártida. Después tenemos el locutor del fin del mundo. Obviamente conversábamos la vez pasada sobre la primera emisión radial que fue en 1927 y tenemos como... un personaje, digamos, a destacar en términos de radiofonía antártica, a Jorge Mercado, que en los 90 crea la Radio Esperanza y no solo informaba sobre el clima o las novedades, sino que también leían cartas de oyentes, hacían concursos por handy con las diferentes personas que estaban en esa base, pasaban música. Y esto se construye también, como decíamos, esos puentes como emocionales que de alguna forma te mantienen inserto en el mundo. De hecho, hay una radio nacional allá. Así es, pusimos la foto, es la LRA
36, Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel, eso no me salía. Tiene el nombre de un santo, pero no me acordaba. Sí, Arcángel Gabriel es de Y ahí hay también... gente trabajando, me imagino. Exacto, hay gente trabajando y también... Juanma, ¿vamos? Podrían, ¿eh? Podríamos ir. Se anota, a Julia, la radio ya. de la Antártida, ¿o no? También, por ejemplo, los pibes que van a la escuela ya tienen diferentes programas en la radio, digo, y se usa también para divulgación y para promoción. Claro, está muy bien. Después, algo que me pareció muy interesante mencionar es, en esto que estamos conversando sobre como el bienestar psicológico, son los estudios de sueño. Y acá voy a aprovechar para hacer como un programa bien de los 90, decir, voy a mandar un saludo a Stephanie Horta, que es una bióloga uruguaya que hizo la maestría en estudios antárticos, que previo a hacer la maestría en 2014 como estudiante de la Universidad de Ciencias de la República, de la Universidad de la República en Uruguay, viajaron a la base Artigas, la base uruguaya en Antártida, para hacer un estudio sobre los comportamientos de sueño y el ciclo circadiano, que es básicamente cómo dormimos y cómo descansamos. Claro. Y hay algo que de alguna forma se suele mencionar, que tiene que ver con... bueno, si el día de mañana querés ir al espacio exterior, un excelente escenario para hacer, digamos, las pruebas pilotos es en la Antártida. Los cambios en los ciclos de sueño, en el aislamiento que tiene también las personas allá, todo eso va influyendo en el comportamiento de tu psiquis, digamos, de tu cerebro. Y efectivamente eso ocurre, van astronautas para prepararse para ir al espacio, pasan antes por la Antártida, no digo que tenga que ser siempre, pero sí, así ocurre. Es. Suele usarse como podríamos decir, un entrenamiento previo al espacio exterior. Y en el caso de la investigadora de Argentina, su nombre es Mariela Pontoni, iban estudiando cómo el aislamiento afecta a la memoria, al ánimo, al sueño, esto sobre todo en la base Belgrano 2, que es la más al sur que tiene Argentina. Y obviamente esos datos se van comparando con otras bases, eso es lo bueno también de la cooperación internacional en la ciencia, para poder ir relevando cómo... a ver cómo duermen. Sí, cómo duermen y cómo va variando respecto de dónde está ubicada la base. Claro, y porque además hay una influencia directa respecto de la luz también, ¿no? En determinado momento del año, capaz que no tenés nada de luz. Nada de luz. Y eso debe afectar a qué hora te acostás a dormir, a qué hora te levantás. Ya nos afecta en Ushuaia a nosotros, muchas me veces. vuelve loco, viejo. Tener que laburar de noche es terrible. No, o en verano que estás hasta a las 12 de la noche, a las 10:30 decís, me tomo unos mates, y después decís, no, pará. Tengo que cenar. Claro. Y está completamente de día. Bueno, imagínate allá. No pensemos tanto en lo que es el verano largo o el día largo como nosotros tal vez lo disfrutamos más en Ushuaia. Pensemos en el invierno. Pensemos en base Belgrano 2, donde pueden hacer 35 grados bajo cero y apenas tenés una mínima claridad en los meses más otoño-primavera, pero después el invierno es, podríamos decir que casi prácticamente noche absoluta. Claro, ni hablar. Después obviamente tenemos trabajos que ya no se hacen más en Antártida, como los de Mayer, los de trineos de perros, que comentábamos la vez anterior de la proeza de Gustavo Giró, que recorrió 5 meses en invierno, hizo 2.000 kilómetros con sus trineos de perros para lo que después sería la Operación 90. Que bueno, desde la aplicación del protocolo ambiental al Tratado Antártico no tenemos más perros y por ende no tenemos más esa tarea. Después tenemos quienes se encargan, puse un par de fotos porque me parecía interesante tratar este tema, sobre todo porque está muy vinculado a la ciudad de Ushuaia a partir del año 2019, que es el tratamiento de residuos. ¿Cómo tiro basura en Antártida? Ajá. Eso también es algo que anteriormente ni se lo preguntaban, ¿no? ¿No la tiras a un tacho? Hoy en día sí, pero anteriormente podríamos decir que hay lo que se llaman residuos históricos en Antártida. Ahí vemos algunos de ellos ya compactados para ser retirados, que cada país que desarrolla tareas en Antártida se compromete a ir haciendo un retiro pertinente de cada uno de esos residuos y obviamente de cada temporada. Claro. Se dividen en diferentes grupos, esos residuos que se sacan de la Antártida. Anteriormente todo lo que es, y acá perdón el dato medio escatológico, pero todo lo que son heces se tiraba al agua y después, bueno, gracias al protocolo ambiental se empezó a gestionar diferente porque obviamente toda esa materia... Esa idea de que el agua, una vez me dijo alguien, el agua es tan grande, el mar, que pareciera que vos podés tirar cualquier cosa que total no afecta porque es tan enorme. Durante años, o sea, podríamos decir décadas, la humanidad, sobre todo post-revolución industrial, iban y tiraban barriles con de todo.
Y bueno, hace poco se había hecho viral una foto del relleno sanitario con unos barriles y tal. Bueno, esos barriles vinieron justamente de la Antártida. Previo a la pandemia se hizo el retiro de residuos históricos y mediante un acuerdo con el Cocoantar y la provincia de Tierra del Fuego se trajeron acá a Ushuaia para evitar, digamos, ese recorrido en el Irizar hasta Buenos Aires, pero obviamente estamos pensando en una ciudad bastante pequeña que tiene limitada su capacidad de gestión de esos residuos. Sí, hay una discusión que hay que dar. Y te vienen, digamos, residuos y después vos no sos parte, digamos. No te invitan a la fiesta, pero te toca limpiar. Claro. Ponele que no me invites a la fiesta, ningún problema, pero pagame. O sea, no, se pagan. A ver, siempre la gestión de residuos se paga. Todo lo que ingresa al relleno sanitario está regulado por una tasa tributaria. Sí, pero la capacidad de procesamiento, no sé si lo que se paga alcanza a cubrir lo que la ciudad debería poner para poder procesar todo eso de acá al futuro. Me parece que hay una discusión ahí para dar, ¿no? Hay una discusión ahí. Bueno, desde diciembre tenemos una modificación en la normativa respecto de los residuos portuarios que lo que busca es incentivar a que las diferentes empresas logísticas y operadoras opten por insertar sus residuos que pueden ser recuperados en circuitos alternativos de economía circular y que no termine todo en el relleno sanitario. Así que desde diciembre, enero ya se empezó a poner en práctica esta normativa mediante la cual es un poquito más bajo el precio si vos querés tratar tus residuos de forma reciclable, digamos. O insertarlos en ese circuito y después tenés otra tarifa para, obviamente, muchísimos residuos que no tienen capacidad de ser reciclados. Claro. Pero bueno, obviamente entonces hay una persona que trabaja de gestionar los residuos en Antártida de acuerdo a este protocolo ambiental. Trabaja de eso. Así es. Y después tenemos, obviamente, en las otras actividades que están permitidas, que son las actividades comerciales, tenemos personas que se dedican a la pesca. Bien. En Antártida. Y también todo lo que es las personas que se dedican a la actividad comercial turística, que tenés ahí de alguna forma de los rubros más variados, todo lo que es como servicio de hotelería. Sí. Podríamos decir que en su mayoría, o por lo menos desde mi humilde conocimiento, muchos son filipinos. Entonces tenés muchos filipinos que terminan conociendo la Antártida porque trabajan en el servicio de hotelería de los barcos, y después tenés obviamente todo el equipo de expedición. Ahora, algunos barcos tienen cantantes a bordo, por ejemplo. Hay tanto en pesca como en turismo. De lo que estás hablando es, si bien tiene que ver con Antártida, es gente que no reside por determinado tiempo en la Antártida. Están en un barco. Solo la navega, exactamente. La navegan, se bajarán a visitar si no sé qué, si corresponde o no, manejar un Zodiac, ponele, o alguna cosa, pero después se van. Sí, después se van. Y también una foto que agregamos que es de un equipo de paleontólogos y paleontólogas en Antártida que acampan. Eso tampoco es de lo más común, podríamos decir. Hay que ser valiente. O sea, no solo van a una base en la cual preparan todo su equipo, sino que después se van tal vez 35, 40 días en estos campamentos que vemos, que están en los diferentes lugares que ellos van estudiando, y que muchas veces están sometidos a inclemencias del clima muy fuertes, muy hostiles. Bueno, nosotros tenemos un grosso que es Olivero, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Que fue el que descubrió el primer dinosaurio que fue descubierto en Antártida en el año 1986. Claro, me imagino, no lo sé, vos capaz lo sabés, supongo que será más común que vayan en verano. Por supuesto, todo lo que son las dotaciones, la mayoría de las investigaciones científicas se realizan durante la temporada estival o la temporada de verano. Claro. Y van en el Irizar o en su defecto en el Hércules, pero sobre todo en el Irizar. Sí. Hay diferentes tipos de campañas, pueden ser de 15 días, de 30 días, de 45, de 3 meses. Y después hay algunos roles muy específicos de investigación científica que pasan todo el año, por ejemplo en base Carlini, que es la que mayor producción científica tiene, o muchas veces quienes están encargados de la logística quedan con diferentes tareas de monitoreo durante la temporada del invierno hasta que vuelve el equipo de ciencia entre octubre, noviembre. Consulta rapidita, ¿turismo antártico invernal hay? No. Nada. Cero. Sí. Ni siquiera si soy Bill Gates. Termina en abril, porque estamos hablando de un lugar en donde no existen garantías de que te puedan ir a rescatar. Y el hielo cuando se cierra
se cierra. Okay. Hay un rescate histórico que hizo el IRISA, donde fue contratado, digamos, de forma privada por otra nación para rescatar el buque Magdalena, que había quedado atrapado en los hielos del mar de Weddell, que si pensamos en la Antártida tenemos la colita de la península. Bien. Esta vuelta de acá sería el mar de Weddell, sí. que es donde quedó el barco de Shackleton, el barco de la expedición de Nordenhold. Digo, es un mar complicado. Es un lugar donde históricamente los barcos quedan atrapados, e incluso barcos de gran porte y que tienen la capacidad de acceder a esas latitudes llenas de hielo. Entonces, no está permitido el desarrollo de actividades turísticas durante la temporada vayas en invernal. un rompehielo, el rompehielo rompe en verano. En invierno ya es picante. Sí. No está permitido hacerlo en esa temporada de invierno. Solo se reducen al mínimo necesario la cantidad de gente que está, porque justamente hablando de esto, ¿no? Suponete que vos mañana te tienen que evacuar. Vos tenés que haber estado ahí cumpliendo una tarea súper clave, fundamental, para que se justifique tu presencia en junio en la base del Belgrano 2, ¿no? La verdad que no hay alguien que vaya a cebar mate. A huevear, claro, está muy bien. Qué lástima, porque yo podría ir a cebar mate. Podrías ir a la radio, la verdad que me parece, podríamos hacer un intercambio radial y que el equipo del delivery termine en la radio Arcángel Gabriel. La verdad que más allá del chiste, no sé cuánta interacción y cuánto intercambio habrá habido en la historia de Radio Nacional Ushuaia de Islas Malvinas y la del Arcángel Gabriel. Que uno bastante. Decir, por suerte. ¿Gente de que ha ido y ha venido? No en esos términos, la verdad que desconozco ese dato, pero sí muchas llamadita, veces comunicación. Claro, pero mandarlo a Alfredo Valdés a hacer La Ciudad Despierta a la base Arcángel Gabriel. Hubo un par de periodistas que han ido de medios nacionales. Creo que TN en un momento hizo como un documental. En general Nati Jota, por ejemplo. Por eso pasa, va Nati Jota. Claro. Y no va Sandro Bachera. Mira, yo la verdad que la banco a Nati Jota. Yo estudié periodismo con ella y estuvo bueno el video que hizo. Pero trabaja en Palermo. Pero bueno, la verdad que eso es algo que siempre los fueguinos y las fueguinas ponemos sobre la mesa, que hemos escuchado mucho, o se escucha bastante, por ejemplo, en el Cocoantar, de nos cuesta encontrar gente que quiera ir. ¿Por qué no la viniste a buscar acá, hermano? Viejo. La estás yendo a buscar, tal vez hay dotaciones de Fuerzas Armadas, que hay muchísima gente que es más del litoral o más del noroeste de Argentina, que están acostumbrados a 38, 42, 45 grados. Obvio. Y obviamente es otra la capacidad de adaptación que se tiene. En cambio acá nosotros podríamos decir que un invierno fueguino es un verano en Antártida. Yo conozco dos tipos de personas en Ushuaia que van o han ido a la Antártida. Quienes tienen algún tipo de vinculación con el turismo antártico, puede ser científicos, trabajadores del turismo, lo que fuera, pero que está bien, digamos que se suben a un barco y laburan. Y después lo que por conocimiento político han logrado que un político de turno lo suba a un Hércules así de casualidad, que vos decís, loco, pero ¿dónde está la seriedad de esto? ¿Qué estamos haciendo, viejo? Y yo tengo sentimientos encontrados, no adhiero mucho a esa idea de voy por un día, me saco una foto y vuelvo. No, creo que si uno va, pero lógico, sobre todo un lugar en donde se tiene que ser tan privilegiado para ir de alguna forma, que tenga sentido lo que voy a aportar con mi presencia en ese lugar. Sobre todo porque hoy conversaba con mi hermano más temprano que decíamos esto de, bueno, en el turismo dicen, bueno, no, cuidemos los pingüinos y tal, y él como comentario me decía, bueno, que no vayan si quieren cuidar los pingüinos, ¿no? Porque van ahí, se sacan la foto y en realidad obviamente todo eso tiene un impacto ecosistémico, claro. No es que sí, es el mínimo, pero termina impactando igual, después. Obvio. Entonces creo que, por lo menos desde mi punto de vista, hay que ser muy consciente y muy humilde en esas oportunidades que van surgiendo a la hora de ir, porque para ir a sacarse una foto, mover un avión militar, no, la es verdad como, que... Va el presidente, ponele. Entonces, como va el presidente, va una comitiva. Claro. Como va la comitiva, se sube el legislador Pedrito. Y Pedrito va con su fotógrafo. Y ahí va el fotógrafo. Claro. Conoció la Antártida porque uno logra el favor del otro, que logra el favor del otro, y todos van en el Hércules. Es decir, viejo, dale, un poco más de seriedad. Y después en términos científicos también, muchas personas que dedican sus carreras a la Antártida
terminan trabajando muy arduamente para poder incorporar, por ejemplo, es el caso de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Antártico Argentino, que está a cargo del doctor Pablo Fontana, que trabaja siempre en poder insertar no solo argentinos que permitan relevar diferentes actividades que se hacen, sino también fueguinos. Hemos tenido la participación de gente de la TV Pública Fueguina, claro. Hemos tenido estudiantes de maestría que han hecho sus prácticas profesionales ahí en Antártida. Sí. Con el año pasado tareas. arrancó una experiencia con no me acuerdo la empresa, estoy pecando con la empresa, que es una lástima, pero bueno, el Colegio Julio Verne. Exacto. Pero que no es que van a la Antártida y se quedan ahí, sino que se suben a un barco. Exacto, van en un barco. Claro, y está piola eso también porque hay una vinculación. Tienen que presentar un proyecto, hay un jurado, o sea, no es que dice la rectora del colegio van ustedes dos, sino que hay un laburito interesante. Bueno, en Chile hay una feria de ciencias. Si vos estás en etapa escolar, también podés aplicar, es a nivel nacional en Chile y terminás haciendo obviamente parte de tu trabajo en el INACH, que es el Instituto Antártico Chileno, que está ubicado en la ciudad de Punta Arenas. Terminás haciendo parte de tu trabajo ahí y después eso termina en Antártida. Claro. Después, bueno, hoy también conversábamos sobre que fue, por ejemplo, Metallica a hacer un concierto. Y si después terminás usando auriculares y todo y tal. Sí. ¿A qué fuiste, hermano? Sí. Y bueno, para sacarte la foto. Sí. No, y hay una movida comercial de alguna... No sé si en esa época ese recital no estaba bancado por alguna bebida, alguna gaseosa, alguna cosa. No sé si no era de Pepsi o alguna cosa por el estilo. Bueno, puede ser. La verdad que para mí está bueno quedarnos con esta idea de que si tenemos la posibilidad, la fortuna de visitar el continente blanco, vayamos a hacer algo que realmente permita dejar un legado y no tanto una huella. Claro. Vicky, gracias. No, después veremos cómo no sé qué. Bueno, vos arreglás con Julieta. Nos arreglamos, nos vamos a estar viendo de forma digital y por supuesto vamos a seguir compartiendo información curiosa sobre la Antártida. Así es. Bueno, cualquier cosa, por supuesto, los recortes, la columna completa siempre en el canal de YouTube y los recortes en Instagram, que además generan mucha conversación siempre. Son muy divertidos. Los recortes de Vicky respecto de la Antártida. Tírenos hate, pero con un poquito de amor. Claro, hagan las dos cosas. Díganle algo feo para que el algoritmo ayude y después díganle, nada, mentira. Sí, en realidad te bancamos y te escuchamos. Claro. Igual el que odia también escucha, así que es una forma de querer. No borramos ningún comentario, chicos. Ustedes, todo lo que nos ayude a llegar a más cantidad de gente. Gracias, Vicky. Bueno, nos vemos. Gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo también porque ya nos quedan 3 minutos para llegar a las 12, así que gracias por haber estado del otro lado. De nuevo, recuerden que en @elDeliveryTF en todas las redes sociales se encuentran ahí algunos recortecitos representativos de las entrevistas y de las columnas, y en el canal de YouTube con el mismo nombre, @elDeliveryTF, las columnas completas. Hay shorts también y las entrevistas que hacemos en este programa.